Yo me dedico al transporte de pasajeros en un bus urbano en la ciudad de Medellín, Colombia. Siempre iba caminando hacia la base. Sin embargo, en una oportunidad que me estaba yendo para tomar el bus y hacer mi ruta, en eso de repente comenzó a llover muy fuerte, por lo que mojé mis zapatos y mi uniforme. Así que por eso tuve que volverme a mi casa para cambiarme. Y una vez que paró de llover, nuevamente retomé mi camino hacia la base. Pero como se lo imaginarán, llegué muy tarde y perdí 2 viajes. Así que me asignaron el turno de las 4 de la tarde. Me volví a ese horario y comencé con mi recorrido. Cuando ya iba en mi última vuelta terminando mi turno, ya era de noche y llovía mucho. Llegué al paradero donde se bajaron los 2 últimos pasajeros que transportaba. Aproveché ese momento para acomodar mis cosas en la maleta y poner en la tabla de tránsito que ya no habían más paradas. Cuando terminé de hacer todo eso, inicié mi recorrido para guardar el bus en el paradero de la empresa. Estaba a unos 20 minutos de distancia. Recuerdo que seguía lloviendo intensamente, lo cual causaba también una niebla en la carretera. Pero sin embargo, cuando me disponía a arrancar, me percaté que se había dañado mi unidad lógica, la cual es la encargada de controlar los timbres de parada, el torniquete y mi comunicación con la central. De todos modos, inicié con mi camino. Pero sin embargo, cuando ya iba aproximadamente a la mitad, de repente a unos 50 metros, apareció un señor un tanto mayor. Noté que estaba vestido con un traje elegante y me pidió un aventón con su mano. Eso me causó mucha extrañeza, pues a esa hora de la noche y en un sitio tan solitario y peligroso, era muy extraño que una persona estuviera sola y en medio de la lluvia. También me sorprendió un poco la moda que usaba este hombre, pues era una moda muy antigua, como de los años 20. Me hizo la parada para que lo subiera. Yo me detuve y él se acercó por un lado de la ventanilla y me murmuró algunas frases, las cuales no pude entender bien. Y fue en ese momento que pude ver su cara pálida y su mirada se clavó profundamente en mis ojos. Eso me asustó. Sentí mucho temor y le dije que ya había acabado la ruta y no podía subirlo. Así que simplemente seguí con mi camino. Pensé que solo había sido algo extraño y que todo acabaría ahí. Pero no, porque en un momento comencé a escuchar un ruido que provenía precisamente del torniquete. Sonaba como si alguien hubiera subido y pagado el pasaje, y en cuestión de segundos me acordé que ese torniquete se había dañado con la unidad lógica, y en eso comencé a escuchar unos ruidos en la parte de atrás. Fue en ese momento que se me dio por ver el espejo, y al hacerlo me llevé el susto más grande de mi vida, ya que vi en el fondo del autobús que estaba sentado ese señor, ese mismo que me había estado haciendo la parada. Cuando lo vi me alteré bastante y casi perdí el control del autobús, ya que no daba crédito a lo que estaba viendo. Inmediatamente me orillé a un lado de la carretera y me levanté del asiento mirando fijamente hacia atrás, pero ya no estaba. Me fui a buscar asiento por asiento, pensando que se había escondido debajo. Y en eso pensé en cómo había hecho para subirse sin que me diera cuenta. Estaba muy consternado por lo que me estaba pasando. Imaginaba muchas cosas, y mi temor iba aumentando cada vez más. Así que nuevamente tomé el recorrido hacia donde guardaría el bus. Pero antes tomé la decisión de apagar las luces internas del autobús, pues no quería volver a pasar por lo mismo. No quería mirar hacia el espejo y ver de nuevo a ese hombre. Sin embargo, cuando estaba pasando al frente de una vieja fábrica abandonada, pasó algo más. Algo que realmente me dejaría totalmente aterrado, ya que comencé a escuchar unos murmullos, y luego de eso me tocaron 3 veces el timbre. Casi me desmayé del susto. Rápidamente encendí las luces
y creí ver por una fracción de segundo a ese hombre, pero no sabía si me estaba sugestionando. Me quedé en shock, petrificado, pero en breves momentos reaccioné e inmediatamente me retiré del lugar. Cuando por fin llegué a la estación, le comenté lo que me había pasado a varios amigos conductores, y uno de ellos me dijo que también lo había visto a ese señor en 2 ocasiones. Me comentó que la primera vez lo vio en la carretera, y este hombre levantó su mano para que él lo recogiera. Pero sin embargo, cuando abrió la puerta, ya no había nadie. La segunda vez lo vio en la misma parada, fumando, pero esta vez aquel hombre ni siquiera lo miró. Otro compañero me comentó que las personas de la zona le habían contado que ese señor era el dueño de esa fábrica abandonada. Decían que era una persona muy respetada y muy querida por su forma de ser, pero que con las deudas que tenía, quedó en quiebra y tomó la terrible decisión de quitarse la vida. Me recomendaron hacer unas oraciones por él, y a los pocos días hice una misa al honor de ese señor, y en el lugar donde se me apareció puse una veladora. Sin embargo, desde ese entonces lo volví a ver una última vez. Vi que estaba parado a un lado de la carretera, fumando un cigarro, y nuevamente me levantó la mano. Quiero pensar que quizás se estaba despidiendo de mí. La siguiente experiencia le ocurrió a un hombre llamado Samuel, que trabajaba de chofer en una línea que cubría la ruta del centro de Monterrey hasta la avenida Tolteca, en Guadalupe, Nuevo León. Él comenta: una noche de agosto nublada que amenazaba con llover, estaba estacionado en el Obelisco, esperando a los pasajeros. Eran las 10 de la noche, y sería la última vuelta que haría para finalizar mi jornada laboral. Cuando ya había recogido algunos pasajeros, me llamó la atención una señorita que vestía de azul y estaba sentada en la parte de atrás. La noté porque yo conocía a casi todos mis pasajeros. Tenía ya algunos años cubriendo la última vuelta, pero a ella nunca la había visto. En el trayecto los pasajeros fueron bajando poco a poco. No era muy común a esas horas de la noche levantar nuevo pasaje. Habían ocasiones en las que la ruta no se cubría en su totalidad, ya que casi nadie bajaba a las orillas del río La Silla, en la colonia Tolteca. Pero yo seguía observando a aquella extraña mujer, que en ningún momento se levantó para indicarme la parada. Y en eso la lluvia comenzó a caer, y por ende, el trayecto se hizo más lento. Era una lluvia torrencial que caía, y que en poco tiempo terminó cubriendo muchas de las calles por donde mi ruta estaba trazada. Así que tuve que tomar la decisión de cambiar la ruta para ofrecerle a mis pasajeros un trayecto más seguro, ya que noté que los rayos y truenos ponían a todos muy nerviosos. Solamente quedaban en el autobús 4 pasajeros, así que les pedí que me indicaran por dónde vivían. Quería acercarlos lo más posible para evitar que pudieran sufrir algún percance. Ellos me fueron indicando por dónde ir, y de a poco fueron bajando. Y al final, solo me quedaba un pasajero, y era esa chica. Así que le pregunté en dónde la bajaba, ya que ella en ningún momento me había indicado su destino. Me contestó que se dirigía hasta la orilla del río. Eso era el final de mi ruta. Me dijo que no podía desviarse, ya que ahí la esperaban. Ante la insistencia de ella, la tuve que llevar hasta ahí. Cuando llegué al lugar, la lluvia no paraba, y yo no veía a nadie que la estuviera esperando. Sin embargo, cuando detuve la unidad, la chica me dio las gracias y me dijo que me quería contar una historia mientras esperaba que vengan por ella. Yo estaba muy nervioso. En el lugar no había nadie,
Pensé que me asaltarían o que aquella chica sacaría un arma. Y ella me contó que hacía ya varios años ella trabajó en una tienda departamental. Precisamente, era en Sears. Ella solía salir temprano, pero en una oportunidad tuvo una faltante de dinero, ya que era cajera. Así que tuvo que quedarse hasta muy tarde para aclarar la situación. Cuando por fin salió ya era muy tarde, pero pudo tomar el último autobús. Y en el trayecto, me dijo que 2 jóvenes habían hecho la parada. Eso lo hicieron en la avenida Juárez en Guadalupe, y que al llegar al final de la ruta, el chofer les dijo que hasta ahí llegaba. Pero sin embargo la reacción de los sujetos que venían tomados fue de golpear fuertemente al chofer en la cabeza, dejándolo desmayado. Ella, al observar la escena, intentó bajar corriendo, pero para su mala suerte, cayó al piso y quedó a merced de los maleantes, quienes la llevaron a la fuerza hasta la orilla del río, para después abusar de ella, y más tarde acabaron quitándole la vida. Inmediatamente al escuchar eso, yo la interrumpí, diciéndole que si era una broma lo que me estaba contando, era de muy mal gusto, dadas las condiciones en las que estábamos ahí, parados a la orilla del río con semejante tormenta. Sin embargo, la chica me miró fijamente y solo me contestó que no temiera, que ella necesitaba mi ayuda, porque era ella, la chica que estaba muerta, y que su cuerpo aún permanecía en el río. No aguanté más, y me bajé del autobús deseando que fuera solo mi imaginación. Pero aquella chica aún permanecía en el interior, así que me volví a subir, y le pedí que por favor se fuera, ya que no podía esperar más a que vinieran por ella, porque era tarde y mi familia me esperaba. Ella solamente bajó de la unidad muy triste y caminó hasta perderse entre la lluvia y la noche. Muy desconcentrado y con miedo me dirigí a mi casa. Cuando le conté a mi esposa lo ocurrido, ella no sabía si creerme o no, así que le pedí que me acompañara al lugar al día siguiente para ver si podíamos averiguar algo de lo que la chica contaba. Y al otro día, cuando ni bien las condiciones climáticas mejoraron, ambos fuimos al río llamado La Silla y preguntamos si alguien sabía de alguna chica que hubiera sufrido un accidente en algún momento. De tanto preguntar, finalmente nos encontramos con un señor de edad avanzada que nos contó que hacía ya varios años una muchacha había desaparecido por ahí. Tanto la policía y sus familiares la buscaron, ya que un chofer de un autobús había contado que la había visto por última vez la noche en que unos maleantes lo habían asaltado y golpeado. Pero solamente se supo eso de aquella muchacha, y nunca pudieron saber más de ella. Además de eso, aquel hombre también nos contó que después de las 11 de la noche, precisamente en el mes de agosto, muchos afirman haber visto a una mujer parada a la orilla del río. Sin más que hacer, nos retiramos de ahí, y más adelante ofrecimos misas para el eterno descanso de aquella chica que había subido a mi autobús aquella noche lluviosa de agosto. Les quiero contar algo que me pasó cuando trabajé como chofer de autobús. Esto sucedió una madrugada de enero del año 2014, cuando pasaba por la región de los 5 manantiales, en el estado de Coahuila. Mi destino era Piedras Negras. Eran cerca de las 3:20 am. Yo iba con poco pasaje en mi autobús al llegar a la ciudad de Morelos, y fue ahí donde quedé vacío, por lo que iba a viajar solo. Ya había pasado la famosa Cuerva del Abuelo y me disponía a salir de la ciudad, cuando en eso logré ver sobre la banqueta a una persona de la tercera edad que en sus manos tenía un cigarrillo, y ésta me hacía la parada.
Yo me detuve y noté que era un viejito. Este subió y me dijo que se dirigía a Nava, próxima ciudad, antes de llegar a mi destino. Me dijo que si lo podía dejar en la entrada de la ciudad, y amablemente le dije que sí, que no había ningún problema. Cuando él subió al autobús, pensé que se sentaría en cualquiera de los asientos delanteros y platicaríamos durante el recorrido no muy largo entre Morelos y Nava. Pero no. Noté que se sentó hasta el último asiento. Durante el recorrido lo venía observando por el espejo retrovisor, y en la oscuridad solo se notaba su cigarrillo encendido. Fumar no estaba permitido, pero decidí hacer una excepción. Total, él era el único pasajero. Continué manejando y me concentré más en la carretera y la música de la radio. Y en eso me di cuenta que ya estaba entrando a Nava. Así que me detuve a la orilla de la carretera. Encendí las luces interiores. Pero para mi sorpresa, el viejito ya no estaba. Caminé hacia la parte trasera del autobús para ver si estaba entre los asientos. Pero no. También busqué debajo de los mismos y por todas partes. Pero el viejito ya no estaba. Prácticamente había desaparecido. Pero no había manera de bajarse, pues las ventanas del autobús eran selladas. Revisé por todos lados y lo único que encontré fue una colilla de cigarrillo. Sentí que la sangre se me empezó a helar por todo mi cuerpo. Inmediatamente me dirigí hacia el volante y me marché de ahí. Desde ese entonces, no me olvido de aquella fría madrugada. Y siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Quién o qué cosa sería eso que subí a mi autobús esa noche? Me llamo Martín y manejo autobuses de renta. En una oportunidad me tocó hacer un viaje con muchachos de bachillerato. Organizaron con sus maestras ir a ver a las mariposas monarcas en el estado de Michoacán. Fuimos en 3 autobuses. Yo iba platicando con una de las maestras. Ella era de esas personas que nunca dormían cuando viajaban por carretera. Siempre estaba alerta, me decía. Yo la escuchaba atento. Ella iba sentada en el pequeño asiento del copiloto junto a la puerta, cuando en un momento me dice: «Señor Martín, ¿ya se fijó en esa mujer que camina por la calle? Es muy tarde para salir a caminar». Recuerdo que eran entre las 3 o 3:30 de la mañana, e íbamos pasando por un poblado despacio porque la calle estaba empedrada y el resto de gente en el autobús iban dormidos. Ya estábamos casi a las afueras del poblado cuando esa mujer también salió. Sin embargo, ella nunca se movió del camino. Nunca se dio la vuelta para checar que venía el autobús, ni tampoco se movió. Solo siguió caminando. Cuando la pasamos, la maestra y yo miramos por el espejo para checar de frente a esa mujer, pero ya no la vimos más. Nos asustamos un poco, pero pensamos que quizás se había detenido o se había cambiado de lugar. Cuando ya los 3 autobuses hicimos una parada para que los muchachos compraran algunas cosas para el desayuno, junto con la maestra, preguntamos a los otros 2 choferes si habían visto a aquella mujer, pero ambos nos dijeron que no. Pero eso era algo imposible que no vieran, ya que los 3 autobuses veníamos muy cerca. Esa fue mi experiencia, que me pasó siendo chofer de autobús.
Uno de mis primos me contó que cuando trabajaba de chofer, le tocó manejar un autobús con un número de pasajeros de tan solo 15 personas, que se dirigía para Oaxaca. Me dijo que todos los pasajeros se encontraban durmiendo durante el camino. Pero entonces, en un momento, una mujer caminó por el pasillo y se dirigió a él. Y en eso le dijo: ¿puede dejarme bajar aquí? Mi primo, extrañado ante eso, le dijo: disculpe señora, pero no tengo permitido hacer eso. Por favor, vuelva a su asiento. Pero sin embargo, él me contó que la señora no le hacía caso y que mientras él conducía, ella simplemente se quedó ahí parada, mirándolo fijamente. Él la podía ver de reojo y en un momento le dijo: señora, por favor, ¿puede tomar asiento? ¿O necesita algún tipo de ayuda? ¿Se siente bien? Pero aquella señora no le contestaba y tan solo se quedaba ahí parada a su lado sin hacer nada. Mi primo entonces comenzó a hacer el reporte por medio de una grabadora que ellos tienen por seguridad. Y en eso nuevamente, la señora le dice que si se podía bajar del autobús. Entonces él le pregunta: dígame para qué se quiere bajar. ¿Necesita alguna ayuda? Puedo meter el reporte, pero detenerme sin ninguna razón no puedo. Es por razones de seguridad. Pero luego de eso la señora le contesta: es que tengo muchas ganas de ver a mi hijo. Él murió por aquí en un accidente, junto conmigo. Cuando mi primo escuchó eso, sintió un frío en todo su cuerpo e inmediatamente se giró para ver a la señora, y al hacer eso, se percató que su rostro era indescriptible. Inmediatamente se detuvo por el miedo que le causó ver a esa aparición, y al hacer eso, todos los pasajeros se dieron cuenta y comenzaron a preguntarse qué pasaba. Él inmediatamente dio un aviso diciéndoles que se sentía un poco mareado y que por esa razón se detuvo un momento. Los pasajeros se lo tomaron un poco mal, pero luego de eso mi primo simplemente siguió con su camino. Pero nunca pudo olvidarse de esa experiencia, que lo dejó marcado por mucho tiempo. Me llamo Jorge. Hace varios años conducía un autobús de la línea 9 en Santa Fe, Argentina. Normalmente, hacía unas 8 vueltas nocturnas. En ese entonces, existían recorridos por la madrugada, no como ahora. En una noche, a eso de las 1 de la madrugada, se subió a mi transporte una señorita. Eso fue en calle Rivadavia y Santiago del Estero. Esta mujer que recogí estaba vestida de blanco, y así fui conduciendo. Pero sin embargo, cuando íbamos llegando al Club Barranquitas, en esos años el autobús número 9 doblaba por el cementerio de la ciudad en una curva, por lo cual, cuando llegué hasta ese lugar, aquella mujer tocó el timbre y se bajó, y noté que ingresó en el cementerio. Recuerdo que en el autobús iban 8 pasajeros. Eran 3 hombres y 5 mujeres. Y todos ellos observaron sorprendidos que esa mujer había ingresado a ese cementerio. Pero lo más aterrador no fue eso, sino que ella entró al cementerio, atravesando la pared. No pude olvidarme de aquello, y al otro día, a eso de las 11 de la mañana, me dio curiosidad eso. Así que me metí al cementerio y comencé a caminar por ahí, hasta que en un momento llegué a la iglesia que estaba en el medio del lugar. Y allí observé sorprendido que en una de las lápidas estaba su foto. Hasta el día de hoy no me puedo olvidar de aquella joven señorita que parecía totalmente normal, pero que finalmente resultó ser un fantasma.
Eran cerca de las 12:30 am, cuando tomé el último autobús que pasaba. Este se encontraba con pocas personas, pues ya era algo tarde. Si mal no recuerdo, habían 6 personas. Eran 2 parejas. Una chica sentada al fondo y yo. Pero el autobús tardó unos minutos más en salir, y durante ese tiempo me quedé distraído con mi celular hasta que arrancó. En ese lapso de tiempo, solo se subieron 4 personas más, pero ninguno se sentó detrás de mí, a excepción de la mujer del último asiento. Ya con el autobús en marcha, lo único que hice fue poner unos podcasts en mi celular y mantenerme entretenido en la ventana. Y así uno a uno de los pasajeros llegaban a su destino y se iban bajando, hasta que en un momento quedamos solamente la chica y yo. Finalmente llegué a mi destino, y en ese momento le tocó el timbre al chofer. Ya cuando me iba a bajar, y al mirar a mis lados, no vi por ninguna parte a la chica. Y en eso recordé que nunca escuché que el chofer abriera la puerta, puesto que todos los demás se bajaron por la parte de enfrente. Así que le pregunté al chofer: «Oiga, señor, ¿dónde está la chica que venía detrás mío? ¿A dónde se bajó?». A lo que el hombre sorprendido me respondió: «No, amigo, usted está equivocado. No había ninguna chica sentada ahí atrás». Pero yo le respondí que sí, que yo había visto a una chica sentada al fondo. Y luego de decirle eso, él me dijo algo que me dejó completamente sorprendido. Me dijo que eran muchas las personas que le decían siempre lo mismo, pero que sin embargo, él jamás había podido ver nada. Me contó que en el asiento de atrás, una mujer siempre viajaba a la misma hora, justo entre las 12:30 y la 1 am, pero que a esta chica le habían quitado la vida unos asaltantes que se subieron justo en la base, y que a medio camino cometieron sus fechorías. Aquella chica, sin embargo, venía dormida, y en el momento que despertó, uno de los hombres le dio una fuerte cachetada, y al intentar robarle lo que llevaba, ella comenzó a gritar por el miedo que tenía, cosa que alteró a una patrulla que iba pasando a un lado del autobús. Eso alteró a los ladrones, que entraron en pánico, y en su temor por ser detenidos, aquel hombre le disparó justo en la cabeza a la mujer, matándola en el acto. Luego de hacer eso, los ladrones, desesperados, escaparon de inmediato. Se cuenta que desde ese día, aquella mujer se aparece al final del autobús, sentada, mirando hacia el piso, o en ocasiones la ven dormida. Luego de oír todo aquello, yo estaba con la piel erizada al terror que sentía. Me bajé y comencé a caminar rápidamente hacia mi casa, y en todo ese tiempo no quise voltearme para ver al autobús. Sentía que iba a ver a la chica. Curiosamente, siempre recuerdo esa horrible experiencia cada vez que salgo tarde de mi trabajo y tengo que volver a tomar el último autobús de la noche. Hace unos años, yo trabajaba en una ruta de camiones en Santa Catarina, García, Nuevo León. Cuando los camiones terminaban su última vuelta, llegaban de uno en uno cada 10 o 15 minutos, y era así hasta que a la 1 de la mañana llegaba el último. Yo era el encargado de ponerles diésel y acomodarlos en su lugar. Una noche llegó el último autobús, exactamente a la 1 de la mañana. Cabe aclarar que en el terreno de la ruta, por las noches solo nos encontrábamos 3 personas: el velador, la muchacha de liquidación y yo. Al terminar el último bus, me dispuse a ponerle diésel y posteriormente a estacionarlo en su lugar. Siempre tenía la costumbre de, mientras el tanque se llenaba, revisaba el autobús que no trajera tanta basura, porque así no había que barrerlo. Pero esa noche, por alguna razón, no lo hice. En lo que se estaba llenando el tanque,
El transporte estaba encendido, pero con las luces de su interior apagadas. Entonces, en un momento cuando me volteé y miré hacia adentro, vi que había una silueta en un asiento. Lo primero que pensé es que debió haber sido algún usuario que se había quedado dormido. Eso ocurría mucho. Pero cuando subí a revisar, ya no había nadie donde yo vi claramente la silueta. La verdad que no le tomé importancia. Creí que había visto mal. Cuando estaba por estacionar el autobús en su lugar, por el retrovisor, pude ver cómo alguien me hacía señas para que estacionara bien y no chocara. Cuando terminé y me bajé, me dirigí con el guardia para entregarle las llaves. Supuse que quien me estaba echando aguas era él, pero no era así, ya que afuera no había nadie. Ahí fue cuando recordé lo de la silueta. Así que fui a ver al guardia para contarle lo que me pasó. Y él me dice que en ese rato a él también le pasó algo raro. Me dijo que dentro de las oficinas también vio a una silueta, pero él pensaba que era yo. Sin embargo, cuando entró en la oficina, ahí no había nadie. Eso nos dejó a ambos con mucho temor. Ya más tarde, como a las 2:30, yo ya casi estaba por irme, y en eso la muchacha de liquidación me dice que si le puedo dar un ride a su casa, ya que su esposo no pudo ir por ella. Así que decidí llevarla. Cuando íbamos en el camino, me comentó que al hacer el corte, le pasó algo raro. Me dijo que en su computadora se escuchaba un ruido raro, como una voz. Pero eso no era posible, ya que ella no tenía ni música ni radio. Además, no podía ser ruido exterior, ya que las paredes de su oficina eran blindadas, porque ahí se cuenta el dinero. Ya al otro día por la tarde, cuando volví para empezar a trabajar, me encontré con el velador, y él me comentó que toda esa noche le pasaron cosas raras. Me dijo que prendían las luces de los camiones por dentro, que se escuchaba cómo arrastraban herramientas en el taller. Hasta incluso volvió a ver que había alguien dentro de las oficinas. Por un tiempo sí nos asustábamos bastante, pero ya después aprendimos a trabajar con eso, noche tras noche. No sé qué pasó aquella vez, pero desde esa oportunidad comenzaron a pasar estas cosas. Mi padre era chofer de ómnibus en las carreteras de La Habana, en Cuba, y esta historia me la contó hace muchos años. Esto no le pasó a él, sino a un gran amigo suyo, quien ya falleció. Fue en el año 1982. Cuenta mi padre que Arturo era uno de los choferes más viejos y experimentados de su empresa. Por esa misma antigüedad, él tenía el derecho de pedir el turno de trabajo que él quisiera. Sin embargo, él insistía en hacer el turno de trabajo que ningún chofer quería, el turno de la noche. Este era hasta las 3 de la mañana. Los otros choferes que trabajaban con él siempre le decían que ya estaba viejo y que pida el turno de día. Pero a él le gustaba manejar de noche. Decía que la madrugada era fresca, sin mucho tráfico, y no había tanto pasaje. Aquella noche del 10 de diciembre era inusualmente fría para el clima caribeño. La ruta comprendía un tramo de unos 30 kilómetros, haciendo varias paradas en el camino. Esa noche las calles estaban vacías por el frío y la lluvia, hasta que ya en la última vuelta, saliendo del pueblo de Buenaventura, recogió a 3 chicos.
y en la próxima parada recogió a una chica. Cuando ella subió y puso las monedas, Arturo la saludó, pero ella solo asintió con la cabeza y no dijo nada. El resto del viaje no volvió a recoger a nadie más. En la penúltima parada, antes de llegar a la terminal, se bajaron los 3 chicos, pero Arturo no vio bajarse a la chica. Le pareció curioso, pero no inusual, ya que a veces las personas se quedaban dormidas y se despertaban ya en la última parada. Así que antes de llegar al parqueo, Arturo decidió encender las luces interiores. Y al hacerlo, se dio cuenta que dentro del ómnibus no había nadie más. Seguro se bajó con los chicos y yo estaba distraído y no la vi bajar. Eso fue lo que él pensó. Pasaron los días hasta que en una noche fría de llovizna, igual a esa otra noche, a eso de las 3 de la mañana y en la última vuelta, Arturo vio de nuevo a esa chica. Ella estaba en la parada. Cuando subió puso las monedas en la cajita de metal y Arturo la saludó, pero ella otra vez respondió solo asintiendo la cabeza. Arturo ubicó con el espejo retrovisor el lugar donde ella se había sentado y se pasó el resto del viaje mirándola. Ya a mitad de camino recogió a otras personas, quienes en la próxima parada se fueron bajando. Ya llegando a la terminal, otra vez miró por el espejo y la chica ya no estaba. En eso detuvo el ómnibus, encendió las luces y revisó cada rincón del autobús, pero no la encontró. Le pareció entonces que algo andaba mal, así que se volvió a la terminal. Al día siguiente las condiciones del tiempo seguían igual, pero Arturo sabía que tenía que cumplir con su deber, y esa noche estaba muy tranquila. Habían muy pocos pasajeros, ya que la lluvia disuadía a las personas de salir a la calle. Y cuando iba a medio camino, en la última vuelta, volvió a ver a la chica. Esta vez había un solo pasajero, uno al que él conocía. El hombre se llamaba Franco. Era un señor medio atormentado, que pasaba montando en los ómnibus para pasear. Y fue Franco quien le habló a la chica. Sin embargo, ella no le contestaba. Solamente miraba al frente con la vista perdida. Arturo aceleró el ómnibus y no paró hasta llegar a la terminal. Durante todo ese tiempo fue mirando por el espejo. Sin embargo, cuando dobló por una calle que estaba a 3 cuadras de la terminal, la chica desapareció. Él no podía creerlo y solo aceleró hasta llegar al galpón. Luego que llegó, se levantó de su asiento y revisó todo el ómnibus una vez más. Con el ruido vinieron otros choferes a ver qué pasaba y le preguntaron si estaba todo bien, pero él estaba blanco del susto, ya que se dio cuenta que aquello no era una chica. Él les dijo a sus compañeros que solamente el autobús le había patinado con la calle mojada. Entre los choferes estaba un señor retirado, al que le decían el viejo. Él siempre estaba ahí en la terminal, ayudaba en lo que podía. Cuando todos se fueron, Arturo se acercó a él, y en eso se sinceró con este señor, y le dijo: a ellos no se los cuento, pero a ti sí, porque eres un hombre serio. Y mientras le estaba diciendo eso, el viejo le interrumpe y le pregunta: ¿qué te pasó, Arturo? Se te está montando la muerta en el ómnibus. En eso Arturo palideció y le preguntó cómo sabía eso. Y este señor le dijo que esa chica era la razón de su jubilación. Cuando la vi por primera vez, había un mal tiempo con lluvia y mucho frío. En aquel tiempo teníamos cobradores en los autobuses, no habían alcancías aún. La primera noche que se subió esa joven, no la vi bajarse. Pensé que me había distraído. La segunda vez se lo comenté al cobrador cuando ella subió,
pero en un descuido el cobrador ya no la vio más. Era al igual que yo. Percibió algo raro en esa mujer. Decía que cuando ésta le dio el dinero, estaba fría, y aunque afuera llovía bastante, ella estaba seca, y ni siquiera llevaba paraguas. Aquello le dio tan mala impresión al cobrador, que terminó cambiándose al turno de día. Así que por eso yo estuve solo como 3 días. Sin embargo, en esos días comenzaron las vacaciones, y mi hijo salió de la universidad. Él insistió en acompañarme en el turno de noche. Así me haría compañía y también me ayudaría a cobrar. En esos días que él me acompañaba, el tiempo se puso mal otra vez. Y esa noche no habían pasajeros. Éramos solamente él y yo. Y en eso ahí a lo lejos, otra vez estaba esa chica esperando. Le dije a mi hijo que la observara bien. La chica subió y mi hijo le cobró. En eso trató de sacarle conversación. Pero ella no hablaba. Solamente le sonreía y seguía mirando hacia el frente. Él le preguntó que cuál era su parada, si vivía en algún pueblo cercano. Pero ella no decía nada. Mi hijo incluso le comentó que él iba a la Universidad de La Habana, pero ella seguía en silencio. No tenía una expresión desagradable. Solamente miraba a mi hijo de vez en cuando y le sonreía, pero no le decía nada. Cuando doblé cerca del policlínico, dice mi hijo que enfrente de sus ojos, la figura de la chica se deshizo. Literalmente se desapareció. ¡Papá! ¡Se desapareció! ¡Papá! ¿Dónde está la chica?, gritaba mi hijo confundido. Pisé los frenos y mi hijo se asustó mucho porque él la vio normal. Para él era una persona. Solo que lo único raro que tenía era lo fría que estaba y que no hablaba. Pero fuera de eso era una chica normal. Pregunté en la terminal si alguien conocía a aquella chica. También pregunté a los pasajeros en los siguientes días, pero nadie la conocía. Al enterarse de eso mi familia no quería que siguiera trabajando, y luego de ese día decidí retirarme. Al escuchar eso, Arturo tomó de cierta manera aquello como un consejo, ya que él estaba cerca de la edad de retirarse, y la verdad que ya esas madrugadas se estaban haciendo difíciles. Así que ese próximo día habló en la terminal y dijo que quería el turno de día, pero antes de comenzar se tomó 15 días de vacaciones. Y luego de eso, ya nunca le tocó ver a la aparecida de la ruta. Me llamo Martín. Les quiero compartir algo que junto a mi compañero de ruta nos pasó en una oportunidad. Íbamos a guardar nuestro bus luego de un día de trabajo. Volvíamos un poco tarde hacia nuestro poblado, San Francisco Tepojaco, perteneciente a Cuautitlán, en Izcalli. Ya no llevábamos a ningún pasajero, puesto que nuestro turno había terminado hace mucho. En eso íbamos platicando de lo que cenaríamos llegando. Quizás iríamos a algún puesto de tacos en la plaza de San Francisco. Cuando en eso, antes de llegar a la curva, que está junto a los arcos de un antiguo acueducto, vimos a una familia que nos hizo la señal para que nos detuviéramos. Mi compañero me dijo que lo subiéramos, así la cena saldría casi gratis, pues eran 4 pasajes lo que pagarían dicha familia. Como era ya muy de noche, casi cercano a las 12, obviamente que cobraríamos un poquito más por el transporte. Nos detuvimos y los pasajeros subieron. El padre le dijo a su familia que pasaran, mientras él buscaba en su bolsa su dinero. Sin embargo, yo le dije que pagara cuando baje, puesto que eran los únicos pasajeros. El señor aliviado se reunió con su familia en el fondo, y en eso continuamos la marcha, sin tomarlos en cuenta. Al llegar casi al centro del pueblo, le dije a mi ayudante que ya podía cobrarles.
y mientras él se levantaba, en eso me dijo: «Martín, ¿dónde se fueron?». A lo cual yo le dije que no jugara. Y él me dijo: «No, güey, no llevamos a nadie». Así que en eso me volteé. Y efectivamente, en el transporte no llevábamos a nadie. Los pelos se nos pusieron de punta. No entendíamos lo que pasaba. Aquella familia simplemente había desaparecido. Tiempo después, nos enteramos que efectivamente a varios compañeros les había pasado exactamente lo mismo en esa curva, la que está antes de entrar a ese tramo de los Arcos. Se decía que ahí se subía una familia que eventualmente desaparecía. Tantos fueron los comentarios de los choferes que se optó por algún tiempo de no levantar a desconocidos en la madrugada. En esos mismos Arcos se rumoreaba que durante su construcción, hace ya muchísimos años, hubieron varios accidentes fatales y las víctimas fueron enterradas en los cimientos. Se dice por ahí que en algunas noches se escuchan los sonidos de herramientas golpeando las piedras. Quizás sean las almas de esos trabajadores que aún siguen laborando en aquellos lugares. Lo que les contaré me pasó en el año 2007. Por ese entonces yo estudiaba en una localidad argentina llamada Concepción. Era en Tucumán, y lo hacía en horas de la noche. Fue en el mes de junio. Recuerdo porque entraron en un paro las líneas de bus que prestaban servicio en el interior. Y una de esas líneas era el Expribus, en el cual yo viajaba. Una noche éramos varias las personas que quedamos sin poder viajar. Yo salí a eso de las 11 de la noche. Esa vez junto a una compañera. Esperamos a que manden una unidad para volver. Cuando llegó subimos todos. Entre los pasajeros iba un policía. Éramos 7 en total. A todo esto ya era tarde, pasada la medianoche. Ya en el camino el viaje iba tranquilo. Cuando llegamos al tramo entre la localidad de Río Seco y Villa Quinteros, entre estos está un lugar que se llama la Vieja Usina, y en ese tiempo era muy oscuro por ahí. Al pasar el transporte por ese lugar, en el medio de la nada, vimos a una chica jovencita, de pelo muy largo, que llevaba en sus brazos a un bebé cubierto en mantas. Como era una noche muy fría, el policía le pidió el favor al chofer de que se vuelva para levantar a esa chica. Sin embargo, en lo que el chofer retrocedía al bus para levantarla, ya no estaba más. Pero eso era imposible, ya que alrededor era todo un descampado. No habían casas y no había lugar donde esconderse. Todos nos quedamos sorprendidos, porque gran parte la vio parada al costado de la carretera. Al darse cuenta de eso, el policía le dijo al chofer que arrancara rápido y que nos vayamos de ahí. Yo aún me acuerdo clarito de esa chica y nunca me la pude sacar de la cabeza. Como paso periódicamente por el lugar, que hoy ya está cambiado, siempre busco alguna explicación. Y lo que veo son pequeñas grutas. Imagino que aquella mujer pudo ser el espíritu de alguien que falleció en ese lugar. Esta historia me la contó mi tío, que fue chofer de autobús de una empresa que iba al interior de la provincia. Él me contó que en días de lluvia
Habían horarios de muchos pasajeros. Sin embargo, en horas de la noche, el coche iba casi vacío. Cierta noche, haciendo su último recorrido entre dos pueblos, decía que ese recorrido era muy tenebroso de noche, ya que no había mucha circulación de vehículos. Contaba que varios compañeros le comentaban de cosas extrañas que sucedían en aquel paraje por donde él circulaba. Incluso uno de los choferes había enloquecido. Dicen que fue por algo que vio en el turno de la noche. Me contó que a él le tocó cubrir el horario de la tarde-noche. En el trayecto entre estos pueblos de pocos kilómetros, había solamente una parada, quien curiosamente estaba en el medio de un camino que conducía hacia la nada. Bajarse allí no tenía sentido. La parada estaba ahí por ley. Era una parada muy solitaria. Lo aterrador que le pasó fue en una oportunidad en su último servicio. Era una noche fría de invierno, y él venía solo en el autobús. Cuando pasó por ahí, por esa parada, dice que de repente el timbre le sonó. Pero eso no fue todo, porque cuando miró por el espejo, no había nadie. Sin embargo, a todo esto, dice que las puertas se le abrieron solas, sin que él las active. Asustado por todo lo que le tocó vivir, aceleró la marcha hasta llegar antes de horario al galpón y le contó a los otros choferes lo que le había pasado. Ellos le dijeron que era bastante común que por ese paraje le sonaran el timbre. Pero lo de las puertas, eso era algo nuevo. Mi tío tiene más historias que en otro momento les compartiré. Mi nombre es Raúl. Tengo 48 años y mi oficio de toda la vida es ser chofer de autobuses, especialmente de la línea 500. Y esta es mi historia. En mis recorridos habituales me han pasado ver varias personas, caras que jamás olvidas y momentos los cuales nos dejan un sabor poco normal. Y esta experiencia es una de las que más recuerdo. Fue un viernes, exactamente a las 23:47 de la noche. Yo finalizaba mi último recorrido y estaba pensando en qué haría después, cuando en eso a lo lejos veo a una mujer. Esta era un poco extraña. Ella me hacía señas con sus manos para que yo frenara. Obviamente que a esa hora era peligroso estar sola en una calle poco transitada, así que me detuve a su lado y procedí a abrir la puerta. En eso ella se sube y me pregunta qué hora era, ya que su mamá debía estar preocupada porque aún no llegaba a su casa. Le respondí que eran las 11:50 y le pregunté si tenía algún número para llamar a su madre, así yo podía llamarla directamente. Ella me dijo el número de la madre y yo le pregunté su nombre a la joven y me dijo Rocío. Luego le dije que se sentara donde ella quisiera y que una vez que me comunicara con su madre, se la iba a pasar para que se quede tranquila. Cuando la llamé no me atendió. Debía ser por la hora, suponía. Así que la volví a llamar, pero nada. Insistí una vez más, y esta vez me atendieron. Buenas noches, señora. Soy Raúl. Soy chofer de autobús, de la línea 500. Hablo con la mamá de Rocío. Y ella me contesta, ¿hola? A lo cual nuevamente le dije, sí, disculpe que la llame, pero estoy con su hija, Rocío, que me pidió que la llamara para que no esté con el pendiente. Ella está bien, no se preocupe. Ya la llevo yo en viaje a su casa. Pero en eso hubo un momento de silencio. Y después me responde, hola señor Raúl, gracias por avisarme.
Esta vez le tocó llamar a usted. No es el primero, ni tampoco será el último. Hoy se cumplen 8 años del fallecimiento de mi hija Rocío. Fue en un accidente. Al escuchar eso yo me quedé helado. Inmediatamente volteé para ver dónde se había sentado la chamaca. Pero nada. Ya no la vi más. Me bajé de mi unidad corriendo y se los juro que poquito me faltó para hacerme encima. Tenía tanto miedo. Luego de que pasaran unos minutos, decidí ingresar con mucho miedo a mi transporte y me regresé a la ruta. Esta es una experiencia que, créanme, que me marcó. Esta leyenda es del estado de Puebla. Se llama el aparecido del Salto del Gato. La carretera panamericana, como una vía de comunicación, une a la República Mexicana de noreste a sureste, específicamente en la parte que va de la población de Izúcar de Matamoros para Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla. La carretera cruza una pequeña porción del eje volcánico y al llegar a la parte más alta y sinuosa de este, se ubica un precipicio, en el cual múltiples vehículos misteriosamente se cayeron, resultando en varias muertes. Sucedió allá por el siglo XX, en la década de los 30, cuando los primeros autobuses de pasajeros empezaban a circular por ese territorio. Decían que los choferes se les aparecía un hombre vestido con un impecable traje de charro. Este era de color negro, tenía botonadura de plata y un botón de oro. Además, que cubría su cabeza y parte del rostro, con un sombrero bellamente decorado con hilos de oro. Este individuo les hacía la parada y abordaba el autobús. Luego de eso, de manera discreta, se les acercaba a los conductores y les hacía la siguiente propuesta. Cuando llegues a la cumbre, abres la puerta, te arrojas a un lado del camino y dejas que el camión se vaya a la barranca. Aquí tienes este dinero, es para ti. Este extraño hombre les mostraba enormes fajos de billetes. Se cuenta que algunos operadores, al ver tanto dinero, aceptaron el ofrecimiento y realizaron lo que el charro les decía. Otros más tomaron el dinero, pero no cumplieron con el pedido. Y estos aparecían días más tarde muertos, con visibles huellas de tortura. Con el paso del tiempo, el pánico entre los choferes y pasajeros llegó a su punto más alto, debido a que el misterioso personaje, al percibir que ya no paraban los autobuses en ese lugar, ya se les comenzaba a aparecer de manera inexplicable a un lado del operador y les hacía el mismo ofrecimiento. Fue tanto el revuelo causado con estos acontecimientos que el servicio de transporte público de pasajeros prácticamente se suspendió por aquella época. Las autoridades eclesiásticas y civiles acordaron colocar varias cruces, y al momento de bendecir el lugar, se dice que apareció este ser, quien, blandiendo un impresionante látigo, golpeó en repetidas ocasiones al sacerdote oficiante, quien, hasta estar a punto de morir, tomó el instrumento de tortura entre sus manos, se acercó lo más que pudo al ser infernal y le arrojó agua bendita, transformándose el elegante charro en un horrible ser, quien, revolcándose entre las piedras, cayó al profundo abismo, entre desgarradores gritos de dolor y de insultos hacia el enviado de la iglesia. Se dice que se debe tener mucho cuidado si ven a un charro negro por esos lugares. Soy Vilma y les escribo desde Paraguay. Me gustaría compartir con ustedes un suceso paranormal que viví hace muchos años. Era una noche de verano y estaba trabajando en un restaurante. Mi turno terminaba entre la 1:30 y las 2 de la mañana. En aquella época tenía un compañero de trabajo que también era mi vecino.
fue él quien me recomendó en el puesto de ayudante de cocina. Pero en aquella fatídica noche, él tenía el día libre y yo tendría que volver a casa sola. Vivía aproximadamente a 1 hora de distancia del trabajo, así que abordé un autobús. Una vez dentro me dirigí hacia el centro del vehículo, y en eso noté a un anciano sentado con una bolsa de basura llena de latas vacías entre sus piernas. Con su otra mano cargaba cajas de cartón como podía. Al acercarme a él me saludó amablemente y me dijo buenas noches. Le respondí cortésmente, y fue entonces cuando me di cuenta de que todas las personas que iban en el autobús me estaban mirando fijamente. Al parecer, pensaban que algo extraño sucedía por mi cercanía con aquel hombre, pero en realidad la extraña era yo, sin saberlo. De repente el anciano se levantó y me ofreció su asiento. Yo le agradecí, pero le dije que no era necesario, ya que mi parada estaba cerca. Sin embargo, él insistió, asegurándome que también se dirigía a un lugar cercano. Mientras tanto, las miradas de todos en el autobús permanecían fijas en mí. El anciano comenzó a hacerme preguntas sobre mi familia y todo lo que yo conocía en el vecindario. Yo respondía a todas sus preguntas, sin sospechar lo que estaba por venir. Y de repente me dijo: el otro día te vi salir con un chico a esta misma hora, y escucharon un ruido cerca de la parroquia. Tú dijiste que era un gato, pero en realidad ese ruido fui yo. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío recorrer por mi espalda. Y luego de eso, me advirtió que cuando me bajara del autobús, no encontraría ningún taxi disponible y tendría que caminar. Pero cuando llegara a un cruce cerca de la escuela, debía cambiar de acera para evitar cruzarme con alguien. Con todo lo que me había dicho aún resonando en mi mente, llegamos a mi parada. El anciano también se bajó del autobús detrás de mí, y todos los pasajeros continuaban mirándome como si estuviera hablando sola. Le pregunté que dónde vivía, que si vivía lejos, y él me respondió que vivía donde vive mucha gente. De hecho, cada día llegaba gente nueva, muy cerca de donde yo vivía. Le rogué para que me dijera dónde exactamente, y él me dijo que vivía enfrente de la escuela, que estaba cerca de mi casa. Y ahí cerca, curiosamente, estaba un cementerio. En ese momento giré rápidamente, comencé a caminar apresurándome, y en eso me crucé con un hombre, que creo que era a quien el anciano me había mencionado que me encontraría. Pero no recuerdo cómo llegué a la casa de mi tía. Lo único que sé es que cuando recobré la conciencia, habían pasado 3 días, y mi tía me explicó que había estado con mucha fiebre. Al tercer día por la tarde, recibí una llamada de mi compañero de trabajo. Por cierto, él también leía las cartas. Me preguntó cómo estaba y si me había asustado. Le conté de lo ocurrido aquella noche en el trabajo, y me dijo algo sorprendente. Me explicó que la razón por la que la gente me miraba en el autobús era porque estaba hablando con un espíritu, y que solo yo podía verlo. Los demás pensaron que estaba hablando sola, como si estuviera loca. Mi compañero me aconsejó hacer un triduo de misa, y aseguró que eso me ayudaría a sentirme mejor, ya que la intención del espíritu no era de asustarme, sino de protegerme. Seguí su consejo y realicé el triduo de misa. Desde entonces, nunca más vi al anciano del autobús. Ya han pasado más de 20 años de aquella noche, pero aún lo recuerdo claramente. Esta experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar racionalmente, y que a veces hay fuerzas invisibles a nuestro alrededor. Siempre estaré agradecida por la protección del espíritu en aquella noche. Quiero compartir esta historia de manera anónima. Me sucedió allá en el año 2004. En ese entonces trabajaba para una empresa llamada Elcotec, que quedaba rumbo a Podaca.
Resulta que en ese año hubieron días de constantes lluvias y por consecuencia se inundaba la carretera Miguel Alemán. En una noche en la empresa se fue la luz y decidieron darnos la salida como a las 2 de la mañana. Cabe decir que yo traía puro turno de noche. Resulta que el transporte nos acercaba lo más posible a nuestras casas, pero como la carretera Miguel Alemán estaba inundada, no podíamos pasar. El transporte tuvo que hacer otro recorrido por la antigua carretera Santa Rosa. El caso es que el autobús, en su recorrido, de repente se apagó, y lo hizo justo en el frente del panteón que se llama Jardín de los Ángeles. Quedamos ahí justo en el medio de los dos panteones. El chofer no lograba arrancar la unidad, por más que intentaba una y otra vez, hasta que de repente encendió, y lo hizo exactamente a las 3 de la mañana. Sin embargo, de la nada se volvió a parar, y justo al hacer eso, se escuchó la voz de una pequeña que dijo: «Gracias, yo aquí me quedo». Todos y cada uno de nosotros la escuchamos muy claramente, y después de eso, la puerta se abrió y vimos cómo una niña descendía y se dirigía hacia la entrada principal del panteón, y ahí mismo desapareció, ante la mirada atónita de todos. Estábamos impactados y nos preguntábamos quién era y a qué hora se subió. Y luego de eso, la unidad volvió a funcionar y seguimos adelante. Recuerdo al pobre chofer. Su cara estaba blanca por el susto que nos llevamos. Yo hasta hoy me sigo preguntando qué fue lo que pasó esa noche. Si la lluvia, quizás, tuvo algo que ver con lo que pasó. Mi historia sucedió viajando a mi hogar desde la capital. Son 200 kilómetros en 5 horas. Suponía que estaría en mi casa, pero habían cortes de camino, así que tomamos una ruta alternativa. Llegamos a un pueblo y los choferes nos advirtieron que eran caminos largos y que compremos comida porque nos dijeron que eran rutas sin posibilidad de parar a comprar algo. Lo extraño de estos caminos es que supimos que eran rutas viejas y que no estaban usadas. Comenzamos el trayecto tranquilo, pero llegamos a donde todo comenzó. Entramos a un pueblo llamado Pampa Blanca, ubicado en la localidad de la provincia de Jujuy, llamada Santa Bárbara. Entramos todo normal, pero en cierto punto del camino, el autobús se desvió a una ruta que estaba en mantenimiento. Eran las 12 de la noche, y éramos los únicos que andábamos por esos lados. No venía nadie, ni siquiera un auto o algún camión. Todo ese trayecto era extraño, pero a la media hora comenzamos a ver luces, como si fuera que había un pueblo cerca. Pasaron minutos y las luces que veíamos en eso desaparecieron y todo se tornó oscuro. No veíamos ni siquiera las estrellas. Sé que suena extraño y no creo que crean en esto, pero en esas horas que íbamos en la completa oscuridad, de repente se nos cruzó un coche fúnebre. Y eso es raro que aparezca a las 2:30 de la mañana. Este coche no dejó que avanzáramos por bastante tiempo, y en eso escuchábamos que los choferes y un gerente de la empresa estaban rezando un Padre Nuestro. Y además, recuerdo que decían: «Que se termine esto, por favor, Dios mío. Queremos salir de este camino». Nosotros nos miramos con mi madre y también comenzamos a rezar, al igual que los demás pasajeros. No recuerdo más después de eso porque me dormí, y más tarde mi madre me despertó, diciéndome que al fin salimos del camino. Llegamos a otro pueblito e hicimos una parada para salir a tomar aire. Después de eso nos dijeron que subamos de nuevo al autobús. Pensábamos que ya superamos lo extraño, pero no era así. Salimos del departamento de Anta, específicamente Las Lajitas, para ir a Lumbreras,
perteneciente al departamento de Metán en Salta. Sabía de estos caminos por mi padre, que es docente rural. Y lo extraño comenzó cuando estábamos en trayecto, porque de repente se nos volvió a cruzar un coche fúnebre. Pero esta vez, con él iban 3 autos prácticamente pegados uno a otro. Aparte de esto, se apagaron las luces del autobús y volvimos a quedarnos en total oscuridad. Esto nos provocó a todos un miedo, una sensación rara que no encuentro explicación. Y en eso volvíamos a escuchar a los choferes, pero esta vez ya estaban prácticamente gritando que querían salir de ese camino. El miedo se apoderó de todos, y en todo ese tiempo se cortó la señal de los teléfonos. Teníamos cientos de llamadas perdidas de mi familia, quienes tenían miedo de que nos haya pasado algo. Comentamos esto a familiares, y nos dijeron que esos caminos eran así, rutas que son tétricas y con antecedentes de muchos accidentes. Sé que suena muy extraña mi historia, y no pido que me la crean. Les mando un saludo desde Joaquín González, desde Salta, Argentina. Hace unos años atrás, no recuerdo con exactitud cuántos, falleció un muchacho que todo el pueblo de Garmendia, el departamento de Buryagu, lo conocían como el Gringo. A este muchacho lo mataron de madrugada, de manera muy cruel. Habían muchas versiones del por qué lo hicieron, pero nadie sabía realmente lo que sucedió, qué circunstancia y motivo lo llevaron a su muerte. Lo cierto es que tras su deceso, todo el pueblo se quedó conmovido por el hecho. Lo mataron camino a la ruta 336, ruta que va al pueblo. Recuerdo que en ese tiempo pasaba por el pueblo el autobús Benjamín Arauz, el cual tenía varios horarios de recorridos, pero el último era en horas de la noche. Ya a medianoche no viajaba nadie hasta el pueblo, y por ser el último autobús que circulaba, su chofer quedaba a dormir en una pensión del pueblo, y salía a primeras horas de la mañana con destino a la terminal. Con el paso del tiempo y después de la muerte de este muchacho, se decía que comenzó a parecerse a los choferes de dicho autobús. Siempre lo hacía en el último recorrido. Subía en el cruce y no pronunciaba palabra alguna. Esto en un principio era algo normal, pero el temor de los choferes se apoderaba cuando lo veían por el espejo retrovisor y veían que en la espalda se le veían todos los disparos que le habían propinado. Él se sentaba en el último asiento y cuando llegaba al lugar donde lo mataron, tocaba el timbre y se bajaba. Muchos de estos choferes tenían pánico de agarrar el último turno. Así pasó muchísimo tiempo de que el Gringo se les aparecía con frecuencia. Y no solo se les aparecía a los choferes de los autobuses, sino que también a cualquiera que circulara de noche, motos y autos. Él les hacía señas para que lo acercasen al lugar donde murió. No hacía nada, no era malo ni nada por el estilo. Él tan solo quería que lo lleven a donde él falleció. Esta historia tiene lugar en Asunción, Paraguay, en el año 1985, en el barrio Santa María. Marta Cáceres trabajaba en la planta de Pepsi, sobre la avenida Madame Lynch. Ella vivía en Trinidad. Al salir de la planta siempre tomaba la línea 18, caminaba hasta el cementerio del Este para esperarlo. Una noche mientras esperaba, un hombre estaba en el mismo lugar, también esperando. Cuando vio acercarse el autobús, ella le hizo la parada y subió. También detrás de ella subió aquel hombre. No habían muchos pasajeros, y a medida que iba avanzando en su trayecto, la gente comenzó a bajar, hasta que finalmente solo quedaron ella y aquel extraño. Dice que en un momento, este hombre se le acercó, y le preguntó si conocía el hospital de Lips, a lo que ella le respondió que sí,
Así que aquel hombre le pidió que le avisara cuando estaban por llegar. Marta le dijo que ella también se bajaría enfrente del hospital, y así pasaron unos minutos y cuando llegaron, ella tocó el timbre y ambos se bajaron. El hombre le agradeció, le dijo que se llamaba Miguel y le pasó la mano. Marta dice que sintió que tenía la mano muy fría, pero le restó importancia. Al día siguiente, a la misma hora en que ella esperaba el autobús, Miguel también estaba, y este se acercó y la saludó. Ella le preguntó que dónde trabajaba, y él respondió que en una ferretería cerca del cementerio. «Ah, sí, yo conozco esa ferretería», le dijo Marta. Subieron al autobús y se sentaron juntos. Llegaron hasta el hospital, se bajaron una vez más ahí y se despidieron. A Marta le cayó muy bien Miguel. Pasaron los días y se hicieron muy buenos amigos. El chofer de la línea 18 siempre era el mismo, e iba acompañado de su hijo. Pero de un día a otro, Miguel ya no apareció. Entonces el chofer le preguntó a Marta ¿con quién hablaba siempre? Ella, sorprendida, le contestó que con un amigo, pero que esa semana no había aparecido. Marta se preocupó y fue hasta la ferretería a preguntar por él. Cuando llegó la atendió el dueño y ella le preguntó por Miguel. El dueño ante esto se sorprendió y le contestó que él había fallecido hace 6 meses. Cuando escuchó aquello, a Marta se le erizó la piel. «¿Pero cómo puede ser? Si viaja conmigo todos los días en el colectivo». Eso le dijo. Entonces, el dueño de la ferretería le contó cómo había fallecido. Miguel trabajaba hacía años con él. Tenía una moto. Y un día cuando salió del trabajo e iba hasta su casa, fue atropellado. Y el conductor se dio a la fuga. Nunca supieron quién lo mató. Marta no podía salir de su asombro. Comenta que un día estando en la parada, al subir al autobús, le preguntó al chofer si conocía al hombre que subía con ella todas las noches. Y este le dijo: «¿Qué hombre? Si siempre te subes sola». El hijo del chofer, un adolescente, también le dijo que nunca vieron a nadie con ella. Hasta pensaban que estaba loca porque hablaba sola. Ahí Marta logró comprender todo. Cada vez que subía al autobús, ella pagaba su pasaje, pero nunca vio a Miguel hacerlo. Tampoco escuchaba el sonido del molinete cuando él pasaba. Esa noche no concilió el sueño, y la noche siguiente, cuando subió al autobús y se sentó, el chofer ya estaba solo. Su hijo no estaba. Y de repente, ella sintió un escalofrío. Y de la nada, a su lado desapareció Miguel. Ella casi gritó, pero él le dijo: «No te asustes, no te voy a hacer nada. Solo quiero pedirte una cosa. Este chofer me atropelló y me mató. No se quedó a auxiliarme. Si se quedaba, yo estaría aún con vida. Vine a hacerle pagar por lo que me hizo. Te pido que te bajes aquí y que reces por mí. Y sobre todo, gracias por tu amistad». Luego de decirle eso, ella le prometió que rezaría por él, y se bajó en la autopista esperando otro bus. Y el colectivo de la línea 18 terminó chocando en las vías del tren en el kilómetro 9. Volcó. Algunos testigos dijeron haber visto a alguien más en el colectivo. Media hora después del accidente, Marta pasó por el lugar y vio lo que había ocurrido. Sabía que Miguel había hecho justicia con aquel chofer. Desde ese momento ella rezó y sigue rezando por el alma de Miguel. Ella dice que desde aquel día nunca más se le apareció. Él solo vino a buscar justicia y así poder descansar en paz.